la clase les dé una información, por favor, por si se me olvida, porque a veces me concentro y se me va el detalle, pero es importante para su examen parcial. Bueno, habíamos visto el dato de citas, ¿ya? Y veíamos que hay distintas maneras de citar. Sí, Marcelo. Disculpe por interrumpirla, pero ¿este tema es del examen todavía No, o ese ya es del segundo yo parcial? ya fui clara que los que entran es la unidad 1 y unidad 2. Ok, gracias. Esto ya va para el segundo examen parcial. Bueno, entonces veíamos de que hay distintas formas de citar, sistemas de citas. Platicamos de generalidades de Chicago, Vancouver y MLA. Y nos vamos a concentrar hoy porque el sistema APA, que es el sistema que se utiliza en el departamento de tesis de la facultad y también en los centros de investigación en sí de la universidad, y es un sistema que se ha utilizado, se ha venido estandarizando, ¿no? Este sistema comenzó a utilizarse, bueno, primero es de que es el sistema que utilizaron los psicólogos, ¿ya? La Asociación Norteamericana de Psicología, que tuvo sus orígenes allá a finales del siglo XIX y que para 1929 tuvieron una convención, y en esa convención lo que realizaron fue hacer una unificación de criterios para implementarlos en la publicación de trabajos académicos. Entonces, de esta versión de la manera de citar, se han publicado en formas de manuales, ¿ya? Durante las décadas. El quinto manual ve sus luces a finales de la década de los años 70 y estuvo vigente hasta el año 2009, que es en el año 2009 en donde hace su aparición el sistema, el manual APA 6. ¿Qué beneficios o qué cambios trajo el APA 6 para el año 2009? Bueno, pues de que el mundo de la academia y de la ciencia había cambiado y que introdujeron cambios en las fuentes electrónicas, las que se publican en la web, ¿ya? Entonces, ese APA 6 pues estuvo vigente hasta el año 2019, que es cuando hay una actualización y para el inglés, y que se publicó el manual APA 7, ¿ya? Y en base a ese, ¿cómo se llama? A ese manual, vamos a platicar el día de hoy de este sistema de citas, ¿ya? Del APA 7. Entonces, las funciones que tienen los sistemas de citas, principalmente APA, es facilitarle al lector la lectura, una lectura fluida, corrida, ¿ya? En donde tenga las funciones de dar los créditos a los autores, sustentar nuestras ideas, ¿ya? Que es la originalidad de nuestro texto, ¿ya? Y también para escribir, ir trabajando las reglas, ¿ya? Que al momento en que estemos escribiendo, pues las vayamos recordando, ¿ya? Y de esta manera, pues nosotros, pues, las podamos aplicar, ¿ya? Para que nuestro texto, pues, sea un texto bastante fluido, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las formas que hay de citados?
Está la paráfrasis, que es la forma en que nosotros interpretamos las ideas de un autor, ¿ya? O sea, la mantenemos íntegra, pero con nuestras palabras, ¿ya? Esa es la paráfrasis. Y está la cita directa, que es trasladar de manera íntegra el texto del autor para apoyar nuestras ideas, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Y no le hacemos ningún cambio. Ya debemos de mantener la originalidad de la idea del autor, sin ninguna palabra, ni el signo de puntuación que esté mal colocado, alguna tilde, debemos de mantenerlo. Y cuando se dé el caso de que no tengamos en sí, no tengamos acceso de una manera directa, bien sea digital o, o física del libro, pero hay un autor que sí tuvo acceso a esa fuente, porque no todo está en internet, ¿ya? Entonces, puede ser que el libro esté en otro país y que sea una edición demasiado antigua, que no la hayan, ¿cómo se llama?, digitalizado. Entonces, pero a nosotros nos es de utilidad esa cita, entonces a ese se lo conoce como una cita indirecta, ¿ya? Y también en el caso de que vayamos a utilizar imágenes, tablas, alguna gráfica, ¿ya? Para apoyar nuestras investigaciones, ¿ya? Y también, si se da el caso que nosotros ya llevamos un recorrido en la investigación, ya nos han publicado en otros espacios académicos, entonces queremos publicar nuevamente, ¿ya? Pero son los mismos datos. Tenemos que citar la fuente, o sea, la revista o el espacio en donde publicamos por primera vez. ¿Por qué? Para evitar lo que se le ha denominado autoplagio, ¿ya? Porque aunque los datos yo los haya investigado, ya fueron publicados, ya vieron la luz, ya con antelación. Entonces sí los puedo utilizar, pero tengo que citarlos, ¿ya? O sea, tengo que autocitarme si es que los quiero utilizar, ¿ya? Entonces, esto como un manejo ético de la información y de los datos que sustentan nuestras investigaciones. Solo dejo entrar aquí unos compañeros. Bueno, entonces, ¿por qué debemos hacer las citas o usar las normas, no? Primero, un manejo ético de la información, ¿ya? Ya habíamos hablado del plagio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay distintos programas que utilizan algunos departamentos de tesis, que utilizan también algunas revistas para hacer una revisión de los artículos o de los documentos que les lleguen para publicación, ¿ya? Y al pasarle estos programas, entonces da una indica cuánto porcentaje de plagio posee cada uno de los programas, ¿ya? Entonces, cada uno de los temas. Entonces, lo que hacen, pues, es, pues, cite de manera, de una manera ética, ¿no? Otra situación es de que respetar la propiedad intelectual, porque recordémonos de que hay una ley y esa ley, pues, aquí en Guatemala, como que no es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama esa ley? Derechos de autor. La ley de derechos de autor, ¿ya? Entonces, pues vemos de que sí es penada la cuestión del plagio. Y también de que citando de una manera correcta, nosotros pues vamos a asumir posturas, vamos a acercarnos a las teorías y vamos a sustentar nuestros trabajos. Es decir, no estamos partiendo de la nada. Entonces, APA 7 pues tiene algunas propuestas. Las propuestas van desde cómo puede ser la portada, cómo insertar el índice, ¿ya? Y generalidades de los textos, ¿ya? Una de las 4 partes del papel habla que el margen debe ser de 2.54 pulgadas, ¿ya? Esa es la propuesta, pero pueden haber cambios que los centros de investigación o las unidades de tesis les puedan sugerir a ustedes, ¿ya? Aunque el citado sea todo el formato APA.
Además, los tipos de letra que recomienda porque no son letras como muy adornadas. Si ustedes se dan cuenta, el Word ofrece una infinidad de propuestas de letras, ¿ya? Entonces, APA propone que para esta versión se pueda utilizar Calibri 11 Arial o Times New Roman, ¿ya? ¿Por qué? Porque el texto no se va a ver demasiado cargado, ¿ya? Por el tipo de letra que no es muy adornada. Entonces, eso es lo que propone, ¿no? Puede que hayan cambios, ¿no? Y incluso el interlineado propone que sea a doble espacio. Bueno, entonces, las citas bibliográficas, los textos pues deben ir acompañados de citas. Un texto que no vaya acompañado de citas causa muchas dudas, ¿ya? Y entonces, y también de que nosotros pues debemos de acercarnos a los autores, ¿ya? Dependiendo de la ciencia en donde estemos, pues vamos y de los temas, sabemos de que hay distintos autores que tienen bastante peso. Ya en el caso del derecho guatemalteco, si hablamos de constitucionalismo, ¿a quién referirían ustedes como uno de los autores clásicos de acá de Guatemala? ¿Ya? Que hablen de constitucionalismo, por ejemplo. A ver, Antonio. Alejandro Maldonado Aguirre. Él es uno, pero hay otro más clásico. Y uno falleció el año pasado, ¿no? Bueno, los dos fallecieron el año pasado. El doctor Jorge Mario García Laguardia es otro. ¿Ya? Entonces, vemos, pues, entonces nos acercamos a esos autores clásicos, dependiendo de las temáticas que nosotros estemos abordando, ¿no? Entonces, hay autores de mucho renombre, ¿no? Entonces, pero nosotros debemos de acercarnos a las ideas de estos autores de una manera, pues, ética. Bueno, entonces estos son algunos de los programas que ofrecen, que son de acceso gratuito y que por nosotros de una u otra manera podemos utilizar, incluso con nuestros trabajos, para ver en qué estamos fallando, si hay alguna cuestión de plagio ahí, entonces, o está mal citado el trabajo, entonces ahí mismo les devuelve los archivos y le va indicando y le ponen colores, incluso cuántas palabras son las que están plagiadas, ¿ya? Y a veces indican hasta de las fuentes de donde se extrajeron, ¿ya? Entonces, son programas gratuitos. Hay otro que se llama Plagium también, que son recomendables utilizarlos, ¿no? Bueno, entonces vámonos ya a lo que nos interesa para las citas. Hay diversas formas de citar, ¿ya? Según las propuestas que tiene APA 7, ¿ya? Entonces, hay textos, ¿ya? Recordémonos que las citas son las que van en el texto, ¿ya? Y van insertas en el texto. Lo que entra al final del trabajo, ¿cómo se llama? Bibliografía. El listado de todas las citas, ¿cómo se llama? Bibliografía. Nosotros le denominamos bibliografía, pero son referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, vamos pues. Entonces, cuando es el caso de un autor, cuando el libro, la revista, el artículo, ¿ya? Tenga un solo autor, lo que se recomienda es, APA propone esto. La inicial, el primer apellido y el año. ¿A qué creen ustedes que corresponde el año? El año de publicación del artículo. De la publicación del artículo o del libro. Esto va entre paréntesis, ¿ya? Entonces, es Pérez, 2010. ¿Ya? Aquí no, los demás datos van a ir consignados en la referencia, ¿ya? Hay casos también en que son dos autores. Entonces, ahí no da mucho problema. Nuevamente, abrimos paréntesis, Pérez y Roldán son los autores, ¿ya? Coma.
el año 2015, cerramos paréntesis. Pero hay casos en que hay un equipo de investigación, son 3 autores, son 4 autores, hacemos el llamado et al. ¿Ya? Et al nos indica de que son más de 3 autores o 3 autores. ¿Ya? Entonces colocamos el primero que aparece en la consignado, el primer autor que aparece consignado, et al, y el año de la publicación. Entonces, hay casos también en que le debemos de colocar el número de página, ¿ya? Cuando vamos a citar únicamente de una página, entonces la cita quedaría de esta manera. Pérez, 2014, P, punto, y nos interesó, usamos solo la página 3, cerramos. Si vamos a utilizar páginas continuas, muy continuamente, entonces vamos a colocar Pérez 2014, PP. PP quiere decir que es más de una página, ¿ya? Y el rango de páginas que estamos utilizando, que está entre la 25 y la 30, cerramos paréntesis, ¿ya? Y en el caso de que cuando estemos citando y sean páginas discontinuas, es decir, que no van seguidas, entonces nosotros vamos a colocar Pérez 2014, PP, y aquí, en lugar de poner el guión, ponemos coma. Entonces está la página 2 y la página 5 y cerramos. ¿Cómo nos quedaría? Aquí tenemos ejemplos de cómo más o menos cómo quedaría, ¿ya? Y vamos a ver cómo es acá con discurso, ¿ya? Y otras sin discurso. Vamos a ver en qué consiste. En el caso de que hay documentos que no llevan número de página, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la sección de donde estamos extrayendo la información, ¿ya? Y la sección muchas veces son los subtítulos, ¿ya? Entonces, el subtítulo inmediato. Entonces colocamos pues el número de la sección de donde estamos extrayendo la información y nos quedaría de esta manera. Aquí vendría, aquí estamos escribiendo, aquí empieza la cita, ¿ya? Aquí termina, esta es una cita directa, cuando es cita directa va entre comillas, cerramos y quedaría de esta manera. Cuando la otra opción es colocarle número de párrafo, ¿ya? Entonces, otra vez, venimos con nuestro discurso, y aquí estamos apoyando la idea, otra cita directa, cerramos, y entonces aquí ya venimos, el autor, coma, el año, y aquí qué párrafo. Cerramos y punto. ¿Ya? Y podemos colocar, la otra opción sería, que es un poco más larga, colocar ¿cómo se llama? El número de párrafo, ¿ya? La sección y el número de párrafo. Entonces el autor, el año, la sección del párrafo, ¿ya? Que son las incursiones musicales, y el párrafo número 4 de esa temática. Ahí estamos siendo bien específicos. Hay citas cuando ustedes están escribiendo y viene su texto, y hay citas que son de 40 palabras máximo, ¿ya? A estas se les denomina citas cortas. Estas citas cortas van insertas en el párrafo conjuntamente con la otra idea, ¿ya? Entonces, aquí no hay problema. Pero resulta, entonces, quedaría de esta manera, ¿ya? Ervin, aquí es et al, quiere decir que hay más autores. 2018, la página 470, cerramos. Pero cuando las citas, esta es una paráfrasis, ¿verdad? Entonces, ¿qué realizamos con esto? La colocamos en bloque, ¿ya? Entonces viene
la narrativa de nuestro texto, ¿ya? Entonces, García, esta es una manera de citado, García, 2000, que es el año entre paréntesis, menciona que, y aquí hacemos nosotros la referencia a el autor. Y de último colocamos el número de página entre paréntesis, ¿ya? Para mi elección, para mí es más sencilla esta forma. Y les digo por qué, porque no estoy partiendo en 3 partes la cita, ¿ya? Esta es la manera en que trabajo. Entonces, venimos, ¿ya? Traemos el discurso, aquí está el bloque de la cita y aquí colocamos todos los datos de una sola vez, ¿ya? Esta es la manera que yo prefiero, ustedes eligen, ¿ya? Las 2 formas son aceptadas. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la investigación participante? De la que nos insertamos en el campo de la investigación. ¿Qué más menciona la investigación participante? Para que veamos que las citas no son solamente porque se nos ocurre. A ver. Puede ser pregunta de examen. Eso es cuando el investigador se involucra dentro de la investigación, o sea, hacia este campo, va al lugar y adquiere ese conocimiento y convive incluso con las personas que están siendo objeto de investigación. Muy bien, ¿ya? Es decir, tiene comunicación con ellos, escucha, ¿ya? Entonces toma notas, hace sus instrumentos, puede utilizar entrevista, puede hacer una observación, ¿ya? Entonces, esa es muy de las ciencias sociales, ¿ya? Entonces, hay casos en donde tal vez no precisamente es con quienes vamos a entrevistar, ¿ya? O es el grupo de una comunidad y en algún momento hay información que nos interesa, entonces nosotros pues tomamos nota, ¿ya? de esos datos, ¿ya? Tuvimos la comunicación con las personas, entonces debemos de ser muy éticos y honestos con los participantes de la investigación, ¿ya? Es decir, debemos de tener su autorización y decirles, pues bueno, usted me dice, ¿ya? Para mí los datos que usted me está comunicando ¿cómo se llama? Son bastante importantes y de qué manera puedo yo citarlo en mi trabajo. ¿Puedo usar su nombre? Entonces la persona le dice, algunos le dirán que sí, otros le pueden decir que no. Entonces, ustedes tienen que llegar al acuerdo con la persona para respetar, ¿no? su vida, porque a veces son testimonios muy sensibles. Entonces, ¿cómo lo citamos? Lo citamos en nuestro texto, pero no lo vamos a referir en la bibliografía, ¿ya? Entonces, aquí vemos, viene el discurso, ¿ya? Y llegamos a don Rafael. Y está entre comillas, ¿ya? Porque don Rafael, ¿qué creen ustedes que es? ¿Será el nombre, el verdadero nombre de la persona? No, licenciada. No, licenciada, el primer nombre. O el segundo puede ser. Porque él no autorizó que apareciera su verdadero nombre. Entonces se le da un seudónimo, ¿ya? Entonces a eso le llamamos acuerdos éticos, ¿ya? Para respetar las historias. Estamos utilizando su historia, ¿ya? Pero por algún motivo él no desea que su nombre aparezca en la investigación. Entonces, y a quienes le dicen, sí, por mí no hay problema, ¿ya? Entonces, han habido casos. Principalmente lo que trabajo son casos sobre tierras, ¿ya? Entonces, esos casos son muy, muy sensibles, ¿no? Entonces, hay casos en donde me dicen, no,
Y hay otros donde dice sí, a mí no me afecta en nada. Entonces, dependiendo, ya nosotros utilizamos los datos. ¿Qué debemos hacer posteriormente? Pues regresar a los espacios y devolver en un informe ya organizado, pues, la investigación, ¿no? Es lo único que le podemos prometer a las personas, ¿ya? Si no, seríamos políticos. Vale. Entonces, ahora nos vamos a los casos de las referencias bibliográficas. Esto es en sí en el caso de las citas, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo vamos a integrar esos datos a nuestras referencias, ¿ya? Algunos casos que nos pueden ser de ayuda. Las referencias es este listado, ¿no? APA propone que el primer nombre vaya al margen, ¿ya? Pegado al margen, y que el resto de los datos de los documentos, pues, lleven una sangría. Entonces, quedaría de esta manera. Recordémonos de las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes vimos de la investigación? Primarias, secundarias, terciarias. Y que las fuentes están en distintos soportes. ¿Ya? Hay artículos, revistas, hay libros, compilaciones de libros. ¿Ya? Hay también en la web, hay también documentales, ¿ya? En distintos espacios, formatos, ¿no? Entonces, pues nosotros pues, todas esas fuentes pues van a ir consignadas en nuestras referencias. Entonces, para estructurar una fuente, debemos de seguir algunos pasos, ¿ya? Nos indican autor o autores, fecha de la publicación, título de la publicación, fuente, ¿ya? Entonces, hay casos en donde no hay autores, ¿ya? Entonces, cuando no aparecen los autores, a esto se les conoce como autores asociados, ¿no? Entonces, ¿qué es la institución? Y aquí, pues colocamos el nombre de la institución o de la revista, ¿ya? Y a veces no aparecen las fechas. Cuando no aparecen las fechas, ponemos sin fecha, ¿ya? Entonces, veamos. Autor, aquí aparece el nombre del autor. Fecha, es esta. Título de la revista, es esta, ¿ya? Y la fuente es una revista. Entonces, aquí están los datos que necesitamos para estructurar una fuente. ¿Qué datos te tocan? Para las revistas, ¿no? Apellido de la persona, ¿ya? El primer apellido y la inicial, apellido, coma, y la inicial del primer nombre. Punto. Año de la publicación, entre paréntesis. El título de la obra es este. ¿Qué tipo de la revista? La fuente es una revista, es esta. ¿Ya? El número de volumen. Hay revistas que ya vienen publicándose desde hace varios años, entonces ellos llevan el registro de cuántos volúmenes han publicado, ¿ya? Entonces, el volumen en este caso es el volumen 52 y el tomo en donde está el artículo es el tomo 2, ¿ya? Porque hay quienes publican 2 revistas al año o una revista al año y a veces es demasiado, cuando son en físico, son revistas muy grandes, ¿ya? Entonces las dividen en 2 tomos. Y cuando hablo de rango de páginas, es las páginas en donde aparece el artículo, ¿ya? Porque recordémonos que en una revista hay varios autores, ¿ya? Y son distintos temas, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría ya esta fuente consignada según APA? Entonces, tenemos aquí Mengíbar, Carlos, ¿ya? El año 2017, este es el título del artículo, ¿ya?
la cuestión del feminicidio, ¿ya? Esto es en Honduras, violencia en Honduras. Esta es la revista, el nombre de la revista, ¿ya? El número 52, tomo 2, y el rango de páginas es de la 221 a la 240. ¿Qué es el DOI? Cuando son revistas en línea, tienen un identificador, ¿ya? Con ese identificador es mucho más fácil encontrarlos. Muchas veces aparece más rápido el DOI que el URL, ¿ya? Entonces, con el DOI encontramos de una manera más rápida la información que con el URL. ¿Por qué? Porque se le asigna un código específico con el DOI, ¿ya? Pero con el URL pues debemos entrar a navegar a diferentes espacios, ¿ya? Entonces, para localizar. Entonces, pero los dos son válidos, ¿ya? Entonces, principalmente el DOI, esto se lo da ya como un plus, que son revistas científicas. Hay casos en que las revistas no solo se publican en físico, ¿ya? Ahora, pues la mayoría de las revistas, para tener acceso a más público y también por costos, porque es mucho más caro producir una revista, un libro en físico que en digital, ¿ya? Entonces, optan por sacar, por ejemplo, un número limitado de tiraje en físico y lo demás lo suben a la web, ¿ya? En los sitios oficiales de las universidades o de las mismas, los institutos de investigación o de las revistas, ¿ya? Entonces, esta es Anales de Antropología, ¿ya? ¿Cómo se llama? Esta es en físico y aquí está ya en digital. Entonces, las encontramos. Nosotros debemos de citar el documento como nos haya llegado. Si nos llegó en físico, lo citamos en físico, y si nos llegó en, ¿cómo se llama?, en digital, pues la citamos en digital, ¿ya? Dependiendo de la manera en que nosotros hayamos tenido acceso a esos documentos. Otra situación un poco parecida sucede con los periódicos. Recordémonos que en Guatemala, ¿qué periódicos hay en físico aún que ustedes conozcan? Prensa Libre, El Diario. Nuestro diario. Siglo XXI, Diario de Centroamérica. Siglo XXI ya desapareció, si no estoy mal. El 502 o el Teletipo. Publinews, ¿ya? El periódico ya solo está en digital. La Hora, también, que era uno de los más antiguos, ya está en digital. El Diario de Centroamérica está la versión en ¿cómo se llama?, en físico, y la versión electrónica, ¿ya? Entonces, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer cuando nos interese de hacer una cita de un, ¿cómo se llama?, según sea la naturaleza de la investigación que estemos realizando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir a la búsqueda, ¿ya? Y si hay un artículo de periódico que nos sea de utilidad, pues lo vamos a utilizar. Entonces, el autor de la columna o del espacio del periódico, ¿ya? Porque un periódico tiene distintas secciones, ¿no? La fecha en que se publicó, debemos ser específico, día, mes y año, ¿ya? Para poder encontrar muy bien el artículo. Título del artículo. La fuente, o sea, qué tipo de periódico es, el nombre del periódico, ¿no? Y las páginas en donde está el artículo, o sea, el rango de páginas. En este caso, para los periódicos no aplica el DOI, aquí aplica el URL. Entonces, ¿cómo estructuraríamos la referencia? La referencia quedaría aquí. Carey B. Aquí tenemos el 22 de marzo del 2019, ¿ya? El artículo, ¿cómo se llamaba? ¿Ya? El periódico es del New York Times. Este es el URL del New York Times, ¿ya? Aquí está. Entonces, ahí tenemos los datos. ¿Cómo lo vamos a citar? Si lo citamos en, ¿cómo se llama?, entre paréntesis, queda acá. Y si lo citamos con narrativa, queda de esta manera, ¿ya? Dependiendo de la forma en que ustedes elijan, así van a citarlo.
En el caso de los libros, ¿ya? Hay libros que ya los tenemos en formato PDF, ¿no? Y o están pues en físico. Entonces, ¿qué datos vamos a tomar de un libro? Autor, año de la publicación, título del libro, editorial, ¿ya? Y se aplica el DOI o el URL. Cualquiera de los dos es, ¿cómo se llama? Cuando el libro lo tenemos en físico, el último dato que consignamos es la editorial, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los dos casos. Aquí tenemos el caso de un libro en digital, ¿ya? Tenemos el autor, profundización de la psicoterapia grupal con hombres, historias, ideas para el viaje. Aquí está, el DOI. Y en el caso del libro físico, quedaría de esta manera. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a citar? ¿Ya? Entre paréntesis o con narrativa. ¿Ya? ¿Cómo lo queremos citar? Hay libros en donde lo que nos interesa son varios autores. Cuando son compilaciones de libros, aparecen varios autores. Entonces, hay algunos requisitos que hay que seguir, ¿ya? A nosotros nos interesa un artículo o una sección de ese libro. Entonces, ¿quién es el autor del capítulo? ¿Ya? Año en que se publicó, título del artículo que nos interesa, ¿ya? Y debemos colocar en, ¿ya? Que nos está indicando, nos hace ese llamado. ¿Quién es el editor? ¿Ya? Porque el editor generalmente no es el autor, ¿no? Entonces lo colocamos entre paréntesis, editor, título del libro en cursivas, ¿ya? Entre paréntesis, las páginas de dónde a dónde en la sección del libro aparece el artículo que nos interesa, ¿ya? Editorial y URL o DOI. Aquí está el caso. Que hacemos el llamado en, ¿ya? Este es el editor, el nombre del editor, y aquí, editores. Este es el título del libro, las páginas donde está el artículo, la editorial, y este es el DOI. ¿Cómo podríamos citarlo? En los dos casos que ya les mencioné. Hay alguien que está pidiendo entrar. En el caso de los autores corporativos, ¿ya? O cuando es un informe de gobierno, ¿ya? Y recordémonos que cuando hablamos de gobierno no es precisamente el gobierno de la República, sino que hay distintos tipos de gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un informe de gobierno que está relacionada con una institución del cáncer, ¿ya? Entonces, el nombre de la institución de donde se está haciendo el informe, año en que se publicó, entre paréntesis, título del informe, ya porque se les colocan títulos específicos, el nombre de la institución a donde pertenece y el URL, ¿ya? Dependiendo si está en físico o en, ¿cómo se llama? O está en electrónico, ¿ya? Entonces, Instituto Nacional del Cáncer, el año fue el 2019, tomando el tiempo se denominaba el informe, ¿ya? Aquí tenemos publicación, aquí número tal, Departamento de Salud y del Instituto Nacional de la Salud, y aquí está el URL. ¿Cómo lo vamos a citar? Bien entre paréntesis o bien en el caso con narrativa, dependiendo. Para el caso de las leyes, ustedes que van a ser abogados, APA no ha desarrollado una regla específica que sea de APA, sino que lo que hizo fue una adaptación de unas reglas internacionales existentes para la publicación, para ¿cómo se llama? Para las leyes, ¿ya? Y las adaptó a APA 7. Entonces,
que vamos a tomar en cuenta. Título de la ley, la publicación, número, fecha de la publicación y página inicial, si fuera el caso. Entonces tenemos acá el Código de Procesamiento Penal, entre corchetes, las iniciales, se aplica. Ley número 906 del año 2004, del 31 de agosto del 2004, de Colombia. El ejemplo de Guatemala, Código Penal de Guatemala, decreto número 1773 del 27 de julio de 1973. Lo que ya están todos los datos ahí. Aquí hay un caso, Constitución de la República de Guatemala, artículo 28, 1985, Guatemala. ¿Por qué 1985? ¿Se recuerda? Por las reformas. Es el año en que se publicó nuevamente la Constitución. Muy bien. No, ahí no hubieron reformas, ahí hubo una nueva Constitución que sustituyó la de 1965 y es la que está vigente. En cita, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? En referencias quedaría de esta manera: reglamento de descargas de aguas residuales, cuerpos receptores. Es una investigación sobre la contaminación de los marcos acuíferos. Guatemala, el 7 de febrero de 2005. Acuerdo número tal. ¿Ya? En el caso de las tesis, cuando nosotros queremos, pues encontramos información interesante en una tesis que podemos utilizar. Entonces colocamos autor, año, título de la tesis, ¿ya? El grado académico que se le otorgó con la tesis y el nombre de la institución que está dando el título, ¿ya? Que es el aval. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La autora, Sunux A. A de Amalia, 2017, el título de la tesis, ¿ya? Por sus terrenos se pelea, ¿ya? Es un caso de Totonicapán, dos aldeas, ¿ya? 1930, 1970, la temporalidad que se abarcó, tesis de licenciatura en Historia, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Ya? Y aquí, pues, ¿cómo quedaría en una cita directa? En el caso de YouTube, muchas veces hay en YouTube encontramos información que es una plataforma bastante interesante, ¿ya? Que ha cobrado bastante actualidad, ¿no? Y que ha desarrollado distintos canales que nos proporcionan información de muy buena calidad, ¿ya? Entonces, pues los podemos utilizar si las necesidades así lo requieren, ¿cómo se llama? Información que se genere en esta plataforma, ¿ya? Hay universidades que tienen sus canales oficiales, hay investigadores, ¿ya? También distintos tutoriales que nos han salvado la vida a varios, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a utilizar, cómo se estructura esta fuente? Nombre de la cuenta que subió el video, ¿ya? O sea, el nombre del canal o que en este caso va a pasar a ser el autor, porque hay muchos que le colocan su nombre a los canales, ¿no? Fecha en que subió el video, ¿ya? Cuando se transmitió. Esto va entre paréntesis. Le colocan título a su video, ¿ya? Esto lo colocamos en cursivas, ¿ya? El nombre de, ¿cómo se llama? Del video, ¿ya? Y debemos de indicar que es en YouTube y colocar el URL. Aquí no aplica el DOI, ¿ya? Entonces, quedaría acá, este es un canal de la Universidad de Harvard que habla, la subieron el 28 de agosto del 2019 y el tema era pues una cuestión sobre robótica, ¿no? Entonces es un video que está en YouTube y este es
la dirección del canal, ¿ya? ¿Cómo lo podemos citar? De esta manera o de esta forma. A ver, ¿alguien sabe, ha utilizado esta red o usan esta red? ¿Para qué es buena esta red? ¿De qué trata? Para noticias más que todo. Noticias e información. Política, algo así. Como me decía mi sobrino que tiene 15 años, esa es una red para viejos, me dijo. ¿Y por qué, Leo? Porque a nosotros no mucho si nos interesa esa información. Bueno, pues, que hay otras redes que son que son para jóvenes, es el argumento que ellos tienen, ¿no? Pero ustedes mismos me están diciendo que hay noticias, hay política, mucha opinión, ¿ya? Entonces, y hay muchas discusiones también, y incluso ahora pues ya tiene la cuestión para transmitir también videos, ¿ya? Entonces, pues bueno, si son cuentas certificadas de alguna institución o de un columnista, de un investigador, ya que se relacione con nuestra investigación, pues se puede utilizar, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Nombre del autor, ¿ya? Esto es entre corchetes, aquí no es comillas, ¿no? Entonces, arroba y ya sabemos qué aparece. Entre paréntesis, la fecha de la publicación. Porque, ¿qué sucede si la persona se arrepiente? ¿Qué pasa con esta publicación? ¿Se mantiene ahí? La puede borrar. ¿Desaparece? ¿O hay quienes actualizan? Entonces, dependiendo de la situación. Entonces, las primeras palabras, 20 palabras del tweet, la tenemos que colocar en cursivas, tomando en cuenta todo lo que conlleve, ¿ya? Los emojis, el hashtag, el URL, etcétera, ¿ya? Hay que adherirle también si hace referencia a un sitio de internet, a un video, ¿ya? Y pues, entre corchetes nuevamente, la palabra tweet, ¿ya? Entonces, aquí quedaría el ejemplo, bases de datos APA, entre corchetes, ¿ya? La fecha de la publicación, las 20 palabras que nosotros necesitábamos, y aquí, de una vez, que es lo que lleva, la dirección de la publicación. Aquí tenemos otro ejemplo de el señor Bill Gates, que sabemos que es el de las cuestiones de la informática, ¿ya? Miren. Y cómo quedarían las citas, acá y acá. De la forma en que ustedes lo deseen. Esta red también podemos encontrar de todo, ¿ya? Entonces, el Facebook principalmente sí son hay instituciones que tienen sus páginas, ¿no? Y hay también personas que representan instituciones, ya distintas cosas, periodistas, encontramos información de todo. Hay también los periódicos tienen sus páginas de Facebook, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros necesitemos, y también es todavía una de las redes en donde se hacían conferencias, se hacen conferencias, congresos, etcétera, ¿ya? Dependiendo de la información que nosotros andemos buscando. Entonces, nombre de la cuenta, ¿ya? Entre paréntesis, la fecha en que se publicó. Lo mismo, casi similar a lo que sucede con el Twitter, ¿ya? Las 20 palabras de la publicación en cursivas, tenemos que incluir lo mismo los emojis, el hashtag. Hay actualizaciones de estado, ¿ya? Lo que conlleva, entre corchetes, ¿ya? Y debemos de escribir, pues, el Facebook y el URL en donde está alojado el Facebook. Entonces, noticias de la ciencia. Este fue publicado el 21 de junio del 2019. ¿Eres fanático de la astronomía? La pregunta. Aquí va. Llevaba una imagen.
actualizaron un estado, ¿ya? Y aquí pues está en Facebook y el URL. ¿Cómo lo vamos a citar? De esta manera y de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo lo dejo hoy acá. No quiero atiborrar los demás información. Hay otros ejemplos, pero los vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna La pregunta? información que dijo, Lick. Ahorita se las voy a dar. Permítanme la orquesta. Que les tengo que dar una información del examen. El examen lo tenemos el día lunes, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Sí, Bárbara? No, nada, licenciada, disculpe, se me levantó la mano. Está dando un problemilla acá, permítanme. Que les tengo que dar una clave para que se adhieran a la clase. Ahorita les doy una clave. Esta es la sección. ¿Qué sección Sí. está? C. Ahorita les doy La C. la C de casa. Permítanme. Este es un, ¿cómo se llama? Es una clave para que se matriculen en un Classroom que se llama Teoría de la Investigación C. Por favor. ¿Cómo, Lick? Se llama Teoría de la Investigación C, el Classroom. Por ese medio vamos a hacer el examen parcial el día Yo ya lunes. estoy ahí. ¿Cómo? Ya estoy ahí, le digo. ¿Ya se matriculó? Sí, creo yo. No sé. Qué raro porque hasta ahorita les estoy dando esta clave. Es que aquí me aparece que ya tengo, o sea, que usted ya subió todas esas cosas, pero no sé cómo. Bueno, Es que es tipo como en economía, que nos habilitó otra Otro Classroom. clase. Ajá, otro Classroom. Es otra clase, no es la misma donde iniciaste. Donde están, nosotros. en donde les comparto información. Esta es solo para examen. Listo, licenciada. En este caso hay que darle nuevamente donde dice más, agregar una y con ese agregarme código, a un... Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ahí está. ¿Cuál es el código, licenciada Peroni? Ya lo compartí. Licenciada, perdone, no sé dónde lo compartió. No, En el chat. En el chat está. Muchas gracias. ya es RVHBP. A ver, Oscar. Ya, Lick, ya. Lick, perdone una consulta. Con ese código que nos acaba de dar, el día del examen, ¿ingresamos con ese código o lo podemos hacer antes? Les estoy dando para que se matriculen ahorita o se matriculen cuando ustedes tengan tiempo. ¿Ya? Pero el lunes ya tienen que estar matriculados. Otra instrucción general para el día lunes. El correo con el que tienen que entrar es el correo con el que están utilizando para ingresar a las clases, ¿ya? Si es otro correo, los va a rechazar, ¿ya? Entonces, por favor, utilicen su correo.
van a tener un tiempo prudencial. Empezamos a las 6, ¿ya? ¿Cómo se llama? El examen. Y por favor, esta Classroom no guarda lo que ustedes hayan hecho, ¿ya? Siempre tienen que darle a su formulario enviar, ¿ya? Utilicen, no esperen hasta última hora porque se cierra la sesión y ya no se puede volver a abrir. Entonces, por favor, mándenlo con tiempo, van a tener 40 minutos para hacer su examen, ¿ya? Y pues en antes de los 40 minutos, pues ustedes pueden enviarlo desde ya. Entonces, por favor, les recomiendo también de que su examen háganlo desde la computadora, ¿ya? Tómense el tiempo que les corresponde, ¿ya? Para hacer su examen y pues bueno, la computadora, ¿por qué les digo esto? Porque les ofrece más opciones, ¿ya? De trabajar mucho más rápido, ¿ya? Entonces, ahora, si no tienen opción de computadora, pues háganlo desde su teléfono, ¿ya? Jorge. Bárbara. Buenas noches, licenciada. Con una consulta acerca del examen. Le quería preguntar si no me podría decir si el examen lo piensa hacer falso, verdadero, múltiple o pregunta directa. No quiere las respuestas. No, jóvenes. Sí. Sí, gracias. Se puede. Esta es la universidad, jóvenes. Sí, solamente lo decía para ver si estaba bien preparada o no. Yo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver al momento de eso. ¿Cómo se llama? El examen viene sencillo. Son 2 unidades las que se van a evaluar, no es más. Entonces, ahorita aprovechen a sacar un buen puntero. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Licenciada, buenas noches, disculpe. Sí, Giovanni. Tengo una curiosidad. Es mi primera experiencia con este tipo de evaluaciones. Al momento de ingresar, me imagino va a haber algún enlace donde lo lleva uno al examen y a partir de las 6 pues ya empieza uno a contestarlo. Tiene 40 minutos. 40 minutos y mejor si lo manda uno en el minuto 38. Exactamente. Antes, ¿verdad? Si tienen, yo les voy a dar un minuto prudencial, ¿no? Para que lo envíen, pero no se esperen hasta el último minuto, porque eso sucede de que se cierra y después pues ya no les reporta de que haya llegado el examen. Carlos. Solo, Buenas noches, solo para licenciada. terminar mi consulta, Carlos, A ver, perdón. sí, Giovanni. Sí, No solo tengas para pena, terminar dale. mi consulta es, ¿eso va a estar disponible hasta las 6 de la tarde o el link va a aparecer antes como para uno meterse? Porque ahora hay 2 classrooms de investigación, 2 de economía, 2 de comunicación, creo yo. Entonces, como para esos minutos uno considerarlo que en el Yo se ingreso, los la conexión a libero un internet, minuto y todo. antes. Ah, ok. Ya, yo se Gracias, los libero un licenciada. minuto antes, entonces, pero tampoco se confíen, ¿ya? Se los estoy diciendo para que ustedes tomen sus consideraciones y lo hagan bien. Sí, Carlos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Carlos. Muy amable. No, de nada, Giovanni. Licenciada, una consulta. Entonces, el contenido que abarca este parcial sería únicamente los temas del conocimiento y... La unidad 1 y 2. Ajá, y investigación también, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias, licenciada. Aquí está el conocimiento, el proceso del conocimiento, las etapas, la ciencia, la investigación. ¿Ya? Todas las temáticas, los materiales que ya les tenía que compartir ya están ahí. ¿Ya? Entonces, estúdienlos. Y les deseo mucho éxito en sus exámenes, ¿ya? En todos. ¿Ya? Y ahorita es de aprovechar porque estos son los exámenes más cortos que van a tener. Ya los otros ya vienen un poquito más cargados. Licenciada, perdón, con una pregunta. A la hora de poder ingresar, los que venimos saliendo del trabajo o algo así, que no tenemos la posibilidad de estar en la computadora, venimos en el móvil, se pues va a háganlo. cargar
Sí, sí, pero se Hágalo va en a cargar alguna clave para poder acceder directamente, o así como teníamos el problema de poder acceder al ahorita que teníamos este problema de la clase, ¿Qué problema de la clase? de que no nos dejaba ingresar a varios. Qué raro, porque entraron tarde. El examen va a estar abierto y a la hora en que usted No, entre. licenciada, Y el al tiempo, principio, el se tiempo recuerda que que va a le tener, habíamos dicho que no dejaba ingresar al Classroom. qué raro. Yo les compartí los links y todo está ahí. Entonces, en el Classroom les va a aparecer el examen, se publica a tal y tal hora y ustedes van ¿cómo se llama? A estar ingresando sin ningún problema. Compañeros, ¿ustedes se refieren al link que no aparece como en color azul o que aparece en negro? Sí, exactamente, ese es el que decía. O sea, al principio, después no lo mandó, lo volvió a notificar, entonces ya pudimos acceder a ese. Entonces, esa era la pregunta, si íbamos a tener algún inconveniente con ese. No hay inconveniente. El enlace no. les va a aparecer sin problema. En el teléfono así aparece, entonces simplemente tocas el link y te tendría que mandar aunque esté en color negro, no importa el color de la letra, te deja igual ingresar. Muy bien. Carguen sus dispositivos ese día y también el internet para que no tengan ningún problema. ¿Qué pasó, Elisa? Es lo mismo. El examen no les va a presentar problema porque se va a publicar en tiempo y ahí les aparece un enlace y ustedes ingresan. Ya al ingresar, de una vez les despliega el examen. Licenciada, una pregunta. Si, por ejemplo, para los chicos que vienen en su trabajo se conectan desde el móvil y después quieren conectarse a una computadora porque lograron llegar a tiempo, ¿se puede o habrá alguna complicación? Yo creo que le tendrían que seguir en el mismo dispositivo en donde empezar. Gracias. Muy bien. Brian. Buenas noches, licenciada. Disculpe. Buenas noches. Fíjese que algunos entramos hace poco a clases porque pasamos hasta acá ahora en la quinta oportunidad. Pero yo tengo una duda de que, fíjese que en algún momento yo escuché una clase ajena de igual manera de primera, de inicios, ¿verdad? Y antes de unos exámenes dieron unas indicaciones de cómo tenía que ser el correo Sí, personal. el correo con el que van a ingresar es el correo que están utilizando para el Classroom institucional que estamos utilizando ahorita. Es el mismo que tienen que utilizar en el otro Classroom en donde se están asignando donde les di la clave ahorita. Ya entiendo, o sea que puedo usar el personal, no hay problema. No, tiene que ser el correo que está utilizando para ingresar a sus clases ahora. Ah, ya entiendo, muchas gracias. Muy bien. Creo, perdón que me meta, licenciada, es el que está registrado oficialmente. El que tienen registrado oficialmente. Cuando nos asignamos los cursos, compañeros, pedí actualizar la información y parte de esa información era el correo electrónico. Ahí colocamos un correo electrónico. Me imagino que a ese hace referencia, licenciada. Sí, es el que tienen registrado. El calendario de exámenes dice a las 6 de la tarde, jóvenes. A las 6 de la tarde. Si ustedes tienen algún inconveniente y ingresan más tarde, van a tener menos tiempo para hacer su examen. Para eso hagan sus consideraciones y hagan su examen, por favor. Son exámenes parciales, así de que tomen sus consideraciones. Odilio. Licenciada, buenas noches. Estaba revisando el Classroom, el del código que nos acaban de dar. Ahí solo nos aparece TV, la investigación, sección C. ¿Es correcto? Sí, solo eso. Ahorita no he publicado mayor cosa. Ah, ok. En su momento les va a aparecer su examen ahí. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Odilio nuevamente. ¿No? Bueno, jóvenes, entonces, mucho éxito. Estudien y nos vemos el
el día, bueno, en el examen el día lunes. ¿Ya? Éxitos en todos sus exámenes. Muchas gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Que descanse. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Buenas feliz noche. noches.